Bueno, la otra persona que quería que hoy os dijese unas palabras, antes he hecho referencia a él como una persona coherente y que todos los demás además, miramos muchas veces hacia él cuando queremos pedirle un consejo. Y por eso creo que merece la pena escucharlo cuando expresa su idea y cómo lo expresa. Así que Pedro Molleja. Bueno, muy buenas noches. Antes de todo, agradeceros vuestra asistencia a este acto de presentación de la candidatura de UNIDE para las próximas elecciones municipales del día 24 de mayo. También quiero dar las gracias a nuestro amigo Jesús por haber contado conmigo para este nuevo proyecto y por las palabras que me ha dedicado cuando ha hecho la presentación de la candidatura. Asimismo, gracias a Bartolomé por haber contado conmigo en las dos anteriores legislaturas en las que también he tenido la ocasión de formar parte de esta candidatura. Como ya he dicho, por tercera vez consecutiva, tengo el placer de verme incluido en una lista de personas que con una enorme ilusión y disposición al trabajo no tenemos ningún otro interés político que servir a nuestro pueblo. Una lista integrada por personas que están comprometidas con Villa del Río, honestas, competentes y que compartimos los principios del ideario de UNIDE. Un ideario que yo me atrevería a resumir en el convencimiento de que el éxito solamente lo conseguiremos mediante, sobre todo, el compromiso con los ciudadanos y, además, mediante la pasión por marcar la diferencia, mediante la visión para elaborar proyectos de futuro y mediante el coraje para poner esos proyectos en movimiento. Por supuesto que UNIDE no tiene el monopolio en la interpretación de la realidad económica y social de Villa del Río, como tampoco lo tiene ni pretende tenerlo en la propuesta de soluciones para los problemas de los villarrenses. Pero también es verdad, y esto lo puedo asegurar, que en ningún momento UNIDE ha contado con el apoyo o con un diálogo político favorable a resolver esos problemas, sino más bien todo lo contrario. Se ha topado con numerosas personas afanadas en criticar, en resaltar lo negativo y engrandecerlo para que no resalte lo positivo, como si las obras buenas, fruto del trabajo diario y de la perseverancia, no fueran importantes para Villa del Río. Cuando Jesús me propuso la idea de formar parte de esta candidatura, mi respuesta afirmativa fue inmediata. En ese momento fui consciente de que se me estaba presentando una doble oportunidad. Por un lado, la oportunidad de reconocer públicamente lo que UNIDE ha hecho por Villa del Río, pero al mismo tiempo la oportunidad de poder subir a un barco cargado de buenos proyectos para nuestro pueblo. Los que me conocéis sabéis que nunca he tenido la ocasión de dedicarme de manera activa a la política, o por lo menos a la política tal y como cada uno de nosotros la entendemos o intentamos entenderla, aunque cada vez nos resulte más difícil. Pero a la vez, también es verdad que nunca me he sentido lejos de ella. Y es que la política forma parte de la idea que yo tengo sobre la vida. Yo pienso que toda actividad humana tiene una dimensión pública, social y política que se puede desarrollar en distintos ámbitos de la vida y que yo desempeño diariamente lo mejor que sé o lo mejor que puedo, pero eso sí, con el máximo entusiasmo e interés en mi vida profesional. Han pasado ya 8 años desde que nuestro alcalde, Bartolomé Ramírez, quiso contar conmigo por primera vez para formar parte de este equipo. Entonces, no necesité cuestionarme si mi ideología política cabía dentro del marco de UNIDE o no, porque sabía que UNIDE era, como es, un partido que no excluye a nadie por pensar de una manera o de otra, siempre que ese alguien esté dispuesto a luchar por Villa del Río. Pero es que además, una amistad familiar de toda la vida con Bartolomé me hacía saber que en lo que sí coincidía con él era en algo
que para mí es mucho más importante que los ideales políticos. Me refiero a los principios, a los valores, a esos valores humanos que Bartolo ha puesto en evidencia durante su carrera política como alcalde de Villa del Río. 3 legislaturas han servido para demostrar que el poder no cambia a las personas, sino que más bien nos revela quiénes verdaderamente son. En estos tiempos en los que los políticos y la política son tan denostados, tan deshonrados por tantas personas, es cuando más siento la necesidad de mostrar mi apoyo y ponerme a la disposición de una organización política como UNIDE, que durante estos últimos 12 años se ha ganado el reconocimiento de los ciudadanos de Villa del Río. La transparencia cristalina de cada uno de sus miembros de gobierno, su capacidad de entrega y su honestidad les han valido para salir reforzados como auténticos servidores de los demás. Yo creo que no es necesario ser un experto en marketing para asegurar que la mejor publicidad es la que dan los clientes satisfechos. Y es que UNIDE vive de eso, del reconocimiento de los suyos, de los villarrenses, a diferencia de lo que pasa en otros partidos políticos cuyo reconocimiento no viene tanto de los ciudadanos, sino más bien de sus cúpulas dirigentes. No quiero acabar sin hacer referencia a la persona que encabeza esta candidatura, a Jesús Morales. Yo creo que serán muy pocos los villarrenses que duden sobre la capacidad de Jesús para ser un magnífico alcalde de Villa del Río. Yo, aparte de estar totalmente seguro de ello, también sé que si el día 24 de mayo Villa del Río no quiere que Jesús sea su alcalde, él seguirá luchando desde la oposición con la misma dedicación y honestidad que siempre ha demostrado, alegrándose de todos aquellos éxitos que se traduzcan en buenos frutos para Villa del Río. Os puedo asegurar que Jesús no pertenece a esa clase de políticos que necesitan apagar la luz del prójimo para hacer que la suya brille. Y haciendo alusión a esto que acabo de decir, no puedo dejar pasar esta oportunidad que Jesús me ha dado sin manifestar mi repulsa a un lenguaje que se está haciendo cada vez más habitual en el mundo político. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de las mismas cosas en política? Y hay que ver que cada vez se habla peor. Solamente basta con asomarse a cualquier debate televisivo para dar testimonio de ello. Es un lenguaje que nos gustaría que no se hiciera presente en la campaña que vamos a presenciar dentro de pocos días. Es un lenguaje en el que, según algunos, todo vale, sin hacer distinción entre lo que supone una crítica razonable, constructiva, de la arrogancia, el menosprecio a toda ultranza, la pérdida de respeto e incluso el insulto. Desde UNIDE rechazamos, proceda de donde proceda, ese tipo de discurso político. Un discurso que no denota otra cosa que ignorancia, inseguridad e incompetencia para alcanzar los fines propuestos. No olvidemos que un lenguaje feo en boca de un político solo puede adelantarnos futuras ideas feas y futuros proyectos feos. Es un lenguaje que no es sino el reflejo de aquellos políticos que se erigen como auténticos defensores de la democracia, del progreso y del bienestar, y después toda su ideología la plasman mediante imposiciones, mediante la descalificación de manera sistemática y mediante la coacción al que piensa o se manifiesta de forma distinta a ellos. En UNIDE optamos, como siempre hemos optado, por un discurso mucho más positivo, más constructivo, basado simplemente en la exposición tanto de los proyectos conseguidos como de los pendientes de conseguir, sin más. También es verdad que quizás juguemos con ventaja al no tener que alegrar el oído a algún cargo superior que venga desde Córdoba o desde Sevilla a apoyarnos en un acto político. Y es que es verdad, es que el hecho de que solo hablemos para los villarrenses nos permite usar un lenguaje distinto a los demás. En fin, ya termino. No quiero ser más pesado, pero sí me gustaría
antes de despedirme, concluir, a modo de reflexión sobre lo que he dicho, afirmando que en estos 12 últimos años se ha demostrado que en Villa del Río se puede hacer política desde la independencia, basándose exclusivamente en la inquietud y en la preocupación por resolver los problemas de nuestros paisanos. Que los intereses de los villarrenses están muy por encima de cualquier deseo de poder, de autoridad y de lucro personal. Que las buenas ideas están muy por encima de la ideología. Que las personas están por encima de los partidos políticos. Y que en el panorama político actual, donde sabemos que tanto abundan las personas interesadas, os puedo asegurar que Jesús Morales es, en cambio, una persona interesante. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. Bueno.